NTN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta, consumidor, despierta, porque en esta mañana damos inicio al programa Premium de la televisión mañanera. Despierta, consumidor, el programa del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, CONADECO. Nosotros estamos acá en EN Televisión, lo que tienes que ver. Nos pueden sintonizar a través de los canales de Claro 31, Altiz, Tricón y Aster en el 33 y en el cable 10 de Telecable UIN. Estamos en todos los cables de las provincias, desde la frontera hasta Cabo Engaño. Estamos también para Nueva York, New Jersey, Connecticut, en el 1014 HD de Telecable América. Y para el mundo, www.entelevisión.com. Buenos días, Catherine. Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Me alegro Estamos mucho. contentos de tenerte aquí. Gracias, para mí es un honor estar en este día con usted. Gracias, pues espero que todos los días tengamos ese honor. Así es. Bien, señores, pues nosotros estamos acá en esta mañana, muy contentos de que estén ustedes ahí, como todos los días, y estamos esperando para el boletín meteorológico de la ONAMED, además de que tenemos algunos comentarios, Katy, de algunas informaciones que hay. Hemos visto que los choferes de Conatra se han amotinado porque el Intran los multó por subir el precio del pasaje sin consultar con nadie, porque ellos creen que son ley, batuta y constitución. Exacto. Entonces, cuando lo multan, dicen que no van a pagar. Y yo se lo dije aquí en este programa, cuando ellos decretaron de manera unánime el aumento de los pasajes interurbanos, se lo dije, mándenle la guardia y quítenle las guaguas y den el servicio gratis para que aprendan que este país tiene ley y que aquí las cosas hay que respetar. Así es. Entonces, ahora que el Instituto Nacional de Tránsito y Movilidad los ha multado, ellos dicen que no van a pagar la multa. Entonces, ¿cómo es que estamos? ¿Estamos en un país de respeto de la ley o vivimos en un revolcadero de burro? Bueno. Bien, pues nosotros felicitamos al Intran por hacer su trabajo, porque en verdad esperábamos que pasara eso, para que en las futuras decisiones que tomen la gente de Conatra aprendan que hay la ley que hay que respetar. Ellos no pueden subir el pasaje, el precio del pasaje, cuando les dé la gana. Exacto. Tienen que consensuar. Y si no hay motivo, como no los hay ahora, ellos no podían subir el pasaje. O mantenerse de acuerdo. Están Claro. ambos de acuerdo para Sí, hacer. pero ellos no buscaron acuerdo con nadie. Ellos Exacto. dijeron, nosotros somos los papaopa aquí. Vamos a hacer lo que queramos. Sí, lo hicieron. Ahora que Exacto. agarren la multa. Y si hubiera sido en otros gobiernos que ha habido aquí, le hubieran incautado las guaguas, porque eso es un abuso lo que ellos hicieron. Bueno, pues vámonos, Catherine, Con los el cumpleaños. ciclón nos dejó esperando. Sí, nos dejó esperando. Ayer lo dijimos. Señores, los supermercados ayer se quedaron vacíos. Exacto. La gente se volvió loca comprando cosas. Entonces, ¿qué van a hacer con eso hoy? Aquí en este programa les advertimos desde antes de ayer, no se aloquen, no cojan para el supermercado, pero la gente no le vale. Se desesperan, se vuelven locos. Exacto. Los supermercados ayer parecían un pandemonium. Sí, había muchas personas, mucho tránsito ayer. Claro, la gente, no, que el ciclón viene, pero todos los organismos de socorro y la ONAMED
y el COE le están diciendo que el ciclón no va a pasar por aquí, que se ha desviado hacia el este, que aquí habrá alguna lluvia, que por lo menos aquí en la capital dominicana no ha habido todavía una gota de agua. Exacto. Y estamos esperando que llueva, porque debe llover para que se llenen las presas, para que los ríos recuperen sus cauces después de la larga sequía que hemos tenido en el país. Exacto. Bien, pues vamos a ver si nos vamos con los cumpleaños. ¿Ah? Señor director, los cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Bien, Catherine, tenemos hoy que Jennifer de los Santos está de cumpleaños. Muchas felicidades para ella. Sí. Manuel Pérez, allá en Pedernales, Negro Calley, un líder de Pedernales, tiene también un periódico muy bueno de toda esa zona. Y allá en Pedernales es una persona que está trabajando por esa comunidad. Negro Calley, Manuel Pérez. Pues también está de cumpleaños Simón Gil y nuestra amiga y colega Virginia Goris está también de cumpleaños en este día. Felicidades para ella. César Domínguez y Alexander Gullón, allá en Jinamagao, está de cumpleaños. Y Alexis Núñez en Guatapanal. Están hoy de cumpleaños. Y Emiliano Beltré, quien es nuestro compañero de CONADECO, allá en Nueva York, representa a la institución. Emiliano Beltré, vayan nuestras felicitaciones allá en el Bronx, en Nueva York. Alejandro Montaz, el director de la CAS, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el arquitecto Alejandro Montaz está hoy de cumpleaños. Felicidades para él. Muchas felicidades para todas esas personas que están de cumpleaños hoy. Espero que Dios le dé mucha vida y salud y que cada día mejoren más. Sí, también tenemos que Alex Jiménez está de cumpleaños, el director del periódico Primicias, un periódico de más de 30 años tratando los temas económicos. Alex Jiménez, felicidades para ti. Micna Encarnación y Antigua Santos, allá en Guatapanal, está de cumpleaños también. Muchas felicidades para todos. Felicidades y para todos aquellos que cumplen años este día. También. Lo cumplan felices Claro. y la pasen bien. Exacto. Bien, pues vámonos a la pausa y regresamos en breve en Despierta Consumidor. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con su programa Despierta Consumidor, el programa de los consumidores dominicanos, programa líder en la televisión mañanera, porque esto es un toque de queda. Nosotros queremos saludar a nuestra gente de Santiago, que no se pierden este programa, una audiencia tremenda. Igualmente que las personas que nos sintonizan a través del cable Aster en el este, San Pedro de Macorís, La Romana, Punta Cana, pues estamos conectados y nosotros les agradecemos mucho su sintonía, porque ya en Nueva York, en New Jersey, Connecticut, tenemos incluso lugares donde nos amplifican. Igualmente que nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo. Allá tenemos un fan club también en Moscú, que siempre nos están mirando y nos opinan y nos mandan sus cumpleañeros. Pues nosotros estamos muy orgullosos de que este programa tenga la audiencia que tiene en estos momentos. Pues hoy tenemos a una persona muy especial para nosotros, un amigo de muchos años, Antonino Serra, Cambaceres. Así es. ¿Por qué los argentinos tienen los apellidos como más raros que nosotros, los dominicanos? Bueno, porque nosotros somos un país de inmigrantes y la mayoría de nuestras familias vinieron de afuera. Sí.
Entonces yo soy una mezcla, yo digo que mi familia es como las Naciones Unidas porque en partes iguales tengo ascendencia italiana, española, inglesa y francesa. Así que Es una mezcla terrible. es una mezcla Y terrible. dicen que los dominicanos que somos muy mezclados. Sí. Porque somos parte de negros, de indígenas, de españoles, bueno, pero veo que los argentinos También, se la traen de también. eso. Bueno, también tenemos sangre indígena y hay mucha gente de Medio Oriente. Hay una mezcla grande de Sí, Argentina, sí, sí. ¿no? Pues Antonino Serra es abogado, él es representante de Consumer International, Así en lo que es. tiene que ver con la parte legal Así es. de defensa al consumidor. Viene de Argentina, su país natal, pero ha estado mucho tiempo también trabajando en la regional de Santiago de Chile. Así es. Antonino tiene una larga trayectoria de unos 30 años en estos trabajos con las organizaciones de consumidores y trabajando el tema de la defensa y protección de los consumidores. Bienvenido, Antonino. Muchas gracias y la verdad es que es un placer estar aquí en el programa. Sé que tiene mucho rating, como le decimos Sí. en la Argentina, y lo que Nos no- pueden estar viendo en Argentina. Bueno, ojalá, y yo cuando regrese a Argentina te voy a poner y te voy a buscar y te voy a mandar mi cumpleaños, que es dentro de poco, así que... Ah, qué bien. sí. Pero yo te voy a mandar el programa Bueno. para que también puedas enseñarlo a tus amigos. ¿Cómo no? Exacto. Y agradecer también porque como vos dijiste recién, nos conocemos hace mucho tiempo Sí. y creo que, bueno, sabemos los dos de nuestras propias historias en la defensa del consumidor, en donde nos ha tocado participar, Claro. ¿no? Entonces para mí es un gusto realmente estar aquí hoy. Todo bueno, el gusto qué es de bueno. nosotros tenerlo hoy por aquí. Muchísimas gracias, sí, la verdad es que cuando recibí la invitación, encantado. Qué bueno. Antonino, ¿qué es la Consumer International? Esa federación que todos escuchamos mencionar, que antes se llamaba IOCU, International Así es. Organization of Consumer Union, que sus inicios tuvo en Uruguay, Así en es. Montevideo. Yo inclusive estuve en Montevideo, ahí conocí a Juan Trimboli y a Pepe en el 88. Uf, imagínate. Ha sido muy largo. Sí. Pero ¿en qué consiste Consumer Internacional y qué trabajos realiza desde la regional de Santiago de Chile? Bueno, Consumers International es la federación, es la única además, federación mundial que reúne a organismos y asociaciones de defensa del consumidor, protección al consumidor, asociaciones de la sociedad civil, como la de ustedes, y también a organismos de gobierno de protección al consumidor. Es una organización de membresía, tenemos miembros, y básicamente nuestro trabajo consiste en, yo diría, en hacer que los derechos del consumidor puedan avanzar en el mundo, ¿sí? Trabajando junto con nuestros miembros y junto con las organizaciones de consumidores en el mundo que sin ser miembros aportan a que el tema del consumidor sea un tema en la agenda de las políticas públicas de los países. Nosotros, por la característica de Consumers International, tenemos también un trabajo global o internacional y tratamos de influir en organismos como Naciones Unidas, como la OMC, como organismos regionales como la OEA o el Foro de Agencias de Gobierno de Protección al Consumidor, para hacer que los derechos de los consumidores se transformen en una realidad, que finalmente es nuestro trabajo diario, ¿no? Sí. Siempre decimos, y de hecho no lo decimos, sino que efectivamente los consumidores tienen derecho, necesitamos que los consumidores sepan que tienen derechos. ¿Y pero- cuáles son sus derechos? es, bueno, fundamental, ¿no? Porque ayer estábamos en una actividad y decíamos eso, ¿no? Yo escuchaba aquí que muchos decían que los consumidores dominicanos no saben que tienen derechos, o si saben que tienen derechos no saben muy bien cuáles son. ¿Cuáles son? Y entonces lo que creo es que en programas como este o en el trabajo que hacen las organizaciones de consumidores, lo que se consigue es que la gente tenga más conciencia de que son sus derechos. Y yo decía una cosa ayer que voy a repetir ahora, y es que todos nosotros tenemos una conciencia de que tenemos unos derechos. Tal vez no sepamos exactamente Exacto. cuáles son, la letra específica, pero sabemos que si nosotros compramos algo y eso no funciona, vamos Ponerlo debemos tener... aparte, a un lado. Exacto, y además tenemos un derecho de reclamar, es decir, bueno, mire, yo pagué un dinero por Derecho a esto. ser resarcido. Exacto. Exactamente. Ahora, como la gente no tiene exactamente idea,
tampoco sabe cómo hacer. A veces no tienen las herramientas. Dicen, bueno, pero ¿a quién Exacto. voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿A quién le digo? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que puedo reclamar? Y ahí el trabajo de las organizaciones de consumidores, también de los gobiernos, de las agencias de gobierno de protección del consumidor es fundamental. Accionar y, por supuesto, educar, fundamental. Sí, eso ha sido una prédica que hemos tenido nosotros como Asociación de Consumidores, que ya estamos en los 35 años. Pero sentimos que nuestro trabajo no ha tenido no ha sido tan valorado en la población muchas veces por desconocimientos y que el propio gobierno nunca ha entendido acá el rol de las asociaciones de consumidores. Y eso ha creado una debilidad, y tengo que decirlo con toda franqueza, una debilidad que nos ha prácticamente puesto fuera de lo que debe ser nuestro trabajo. Sin embargo, nosotros aspiramos a que en un futuro quizá podamos nosotros hacer un mayor trabajo y visualizar las cosas que nosotros queremos que conozca la población, que conozca el consumidor. Y entonces, pues, cuando creemos ese consumidor consciente, habrá un mejor mercado, habrá unas mejores relaciones proveedores, consumidores, y entonces la gente podrá ir adquiriendo mayor interés por conocer cuáles son sus derechos. Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Agrego un par de reflexiones o de comentarios. La primera es que tan cierto es lo que dices, que en aquellos lugares donde pasó, o sea, donde los gobiernos específicamente pusieron un énfasis y, diría yo, un trabajo concreto en avanzar en los derechos de los consumidores y que los consumidores ¿Cuáles son los conocieran. derechos del consumidor? ¿Cuáles son? Bueno, el derecho, el primero que para mí es fundamental es el acceso a bienes y servicios esenciales. Para mí es esencial, porque digamos, todos somos consumidores, pero tenemos que tener la posibilidad de que como mínimo tener acceso a bienes y servicios Que esenciales. lo que necesitamos esté disponible en el Exacto. Exactamente. Luego, el derecho a representación, y lo pongo ahí porque tengo mi corazoncito ahí, o sea, que los consumidores tengan la posibilidad de ser representados por organizaciones de consumidores, que su voz sea amplificada. El derecho a elegir, el derecho a resarcimiento, el derecho a la educación al consumidor, el derecho a la transparencia del mercado, de información, ¿sí? El derecho a información, estar informados, ¿sí? Y el derecho a un medio ambiente sano. Estos 8 derechos que son conocidos mundialmente como los derechos de los consumidores, es el conjunto, digamos, de principios para los cuales nosotros trabajamos todos los días. Y creo, como te decía antes, que en aquellas sociedades donde estos derechos se pusieron en acción, y cuando digo que se pusieron en acción es que los consumidores son conscientes y los reclaman y se respetan, las sociedades han sido más justas, son más justas. Claro. Los Exacto. mercados son más justos y los mercados funcionan mejor. Y la economía crece de esos Pero es países. que sin duda, cuando los consumidores deciden no premiar, y cuando digo premiar es elegir a una empresa, a un comerciante que hace las cosas mal, lo que le está diciendo, la señal que está diciendo es haga las cosas bien. Porque si no las hace bien, no puede convivir no aquí. va a sacar su Exacto. producto al mercado. Es que es así. Entonces, digo, esto ha pasado, como te decía recién, o sea, uno lo ve, lo pudo percibir y ver en lugares donde lo han implementado. Entonces, uno espera que en nuestra sociedad se haga. Muchas veces, en muchos países, los gobiernos no lo ven. Incluso a veces dicen, bueno, esto no es urgente, o esto no es importante. Y uno dice, bueno, todos somos consumidores, todo el tiempo consumimos, Exacto. todo el tiempo, Luz, agua, alimento, todo el tiempo consumimos. Transporte, esto, vestimenta, Claro. ¿sí? Anteojos, qué sé Todos yo, somos uno puede decir consumidores. telefonía celular, qué sé Claro. yo, no sé, todo, alimentos. Y entonces, miren lo importante, bueno, ustedes lo Cafecito. saben, cafecito muy rico que tomé recién, pero digo, miren lo importante que es esto, que en la medida en que los consumidores tengamos una mejor calidad, diría yo, de vida, De vida. que incluya digamos, el conocimiento de los derechos, yo creo que eso derrama en el bienestar general del país y mejora la economía. ¿No? Es así. Cuando hay un
consumidor consciente y organizado, el país crece. Nosotros somos organizaciones que incluso ayudamos a la gobernabilidad en el país y que al trabajar por un consumidor consciente, pues también mejoramos la calidad de vida de las personas. Así es. Que somos vigilantes de lo que pasa en nuestra sociedad en cuanto a la salud, la alimentación, La electricidad, el agua. sí, los servicios. Pues nosotros debíamos ser fomentados por los estados de cada lugar donde estamos viviendo para que podamos hacer ese trabajo con mayor amplitud y con mayor fuerza para que la población reciba el Exacto, beneficio, el incluso apoyo. de organizarse y poder trabajar. Ayer usted en la conferencia que tuvimos, en la actividad que tuvimos, habló de lo que pasó en Estados Unidos en el siglo antepasado con los banderines blancos, que lo vamos a Exactamente. contar. Bueno. Pero vámonos a esta A pausa. una y breve regresamos en pausa. breve. EN Televisión. Lo que tienes que ver. De vuelta con ustedes en esta interesantísima conversación con Antonino Serra, quien nos visita en el país, y ayer tuvimos un magnífico encuentro con él auspiciado por Proconsumidor en un hotel de acá de la capital. Nosotros estábamos hablando con Antonino incluso de anécdotas pasadas, pero ayer tú hiciste, y eso me gustó mucho porque puede enseñar a la gente a coger esos ejemplos de lo que pasó con las mujeres que protestaron con una banda blanca de tela Así es. y transformaron su situación. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, esta es una historia, digamos, de la historia del movimiento de consumidores en 1890 en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Un grupo de mujeres se enteró de que las condiciones de trabajo en las factorías de vestimentas en la ciudad de Nueva York, las condiciones de trabajo eran pésimas, extensísimas jornadas de trabajo, pésimas condiciones de trabajo y demás. Entonces ellas decidieron hacer algo y lo que se les ocurrió fue, porque había muchas factorías, Trabajaban en condiciones infrahumanas. sí, terrible, y otras que no, que lo hacían muy bien, que les daban, digamos, buenas condiciones y demás. Entonces las mujeres decidieron, hablando con estas factorías que trabajaban bien, darles a estas factorías un pedazo de tela blanco, blanca. con unas letras que eran la sigla de su organización, de la organización de estas mujeres, la Asociación de Mujeres Consumidoras de Nueva York, para que se pusieran en las prendas que vendían las factorías o los comercios. Que lo hacían bien. Que lo hacían bien, exactamente. O sea, ellas no castigaron a los que lo hacían mal, sino que beneficiaron Exactamente. a los que lo hacían bien. Y hicieron una campaña, digamos así, de información a la gente, diciendo, miren, nosotros estamos dando este distintivo para que usted lo reconozca y sepa que esas prendas respetan, o esas empresas respetan las condiciones de trabajo. Y la gente de Nueva York empezó a reconocer esas prendas y empezó a comprarlas. Con lo cual, lo que se generó fue que las factorías que no cumplían con la ley o que tenían condiciones peores, tuvieran que Transformarse. exacto, para que la gente adquiriera sus productos. Y eso generó que estas mujeres, que primero se organizaron así muy, diría yo, espontáneamente, se organizaran mejor y fundaran lo que fue la primera, o lo que uno podría considerar la primera organización de consumidores, tal cual la conocemos hoy, y que tiene una característica que a mí me parece muy importante. Ayer más o menos lo mencionaba, pero eran mujeres, trabajaban en el tema de derechos de los trabajadores, o sea, el foco era el tema del trabajo
y cómo eso impacta en los consumidores. Y más en esa época, digamos. Tenían todas para perder esas mujeres y sin embargo ganaron. Entonces, la historia, además de ser muy interesante, también creo que nos deja una enseñanza, incluso hoy, después de tanto tiempo que ha pasado, es que cuando uno realmente está consciente y cree en el objetivo que tiene delante y es consecuente con eso, es posible llegar a buen término. Si hay unión, todo es posible. Es así, y es unión más un objetivo claro. Muchas veces, mira, muchas veces yo sé que las organizaciones de consumidores tienen una demanda muy grande, porque hay muchos temas. El tema de protección del consumidor es muy variado, enorme. Pero también es cierto una cosa, que muchas veces las organizaciones de consumidores que se ocupan más específicamente uno, dos o tres temas, tienen mayores impactos y mayores resultados que aquellos que quieren abarcar absolutamente Claro. todo. No digo que no tengan que opinar, digamos, Exacto. porque pero a veces me pasa que en mis viajes de trabajo y demás, cuando hablo y dicen, bueno, nosotros hacemos esto, yo digo, está bien, pero ¿por qué no hacen dos cosas muy concretas? El resto sí, Exacto. fijarse qué pasa. Pero concentrarse por lo menos en 2 o 3. En 2 o 3. Pongo un solo ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento. Hay una organización en México que se llama El Poder del Consumidor. Sí, sí. Nosotros vivimos muy en contacto con ellos. Bueno, Alejandro Calvillo, que es su director, Sí. él un día hablando conmigo me dice, mira, nosotros elegimos 3 temas para trabajar, que son el tema de alimentos, ¿sí? Y el tema de, digamos, alimentación sana, el tema de seguridad de vehículos, Sí. ¿sí? Y el tema legal en términos de protección de derechos. Esa radiografía de productos que ellos hacen, eso es maravilloso. Es increíble. No es que no se ocupen de los otros temas, también opinan, pero se concentraron en esos 3 temas. Y los cambios que consiguieron son increíbles. Por ejemplo, uno de ellos fue que la mayoría de los taxis de la Ciudad de México eran de una marca y de un modelo que se llama Tsuru, no voy a decir la marca, pero voy a decir modelo, Tsuru, que de acuerdo a los testeos que hacen independientes que se hacen de calidad, tenía 0. Se ponen estrellitas. 0 calidad. Sí, se ponen estrellitas, hasta 5 estrellitas, tenía 0 estrellas en cuanto a seguridad. Seguridad para el pasajero. ¿Sí? Era el vehículo más económico que se vendía en el mercado mexicano y los taxistas, la mayoría, lo tenían. Sí. ¿Sí? Y entonces ellos empezaron a hacer una campaña en 2 sentidos. Primero, decir que no se fabrique más o que no se venda más aquí en México. Y segundo, ver de qué manera se podía ayudar a esos taxistas que lo tenían a que se reconviertan, Sí. cambien ese vehículo por otro. Y lo consiguieron. Se dejó de fabricar. Entonces, ahí, pero ellos pusieron mucho énfasis y trabajaron duro, Yo vi la campaña y ahora tienen una campaña enorme por el etiquetado, muy que grande. es muy importante. En estos días además están justamente con una actividad en Ciudad de México por el tema de la campaña de etiquetado de productos y han sido consecuentes, hace mucho que trabajan en eso, pero ahora están con todo. Ellos quieren que se imponga o se establezca en México el etiquetado al estilo chileno. Hay 2 o 3, digamos, en el mundo 2 o 3 tipos de etiquetados. El chileno es muy riguroso y ellos quieren que el chileno... No voy a- Chile ha estado a la vanguardia en lo que se llama protección al consumidor. Sí, es cierto. México ha sido también pionero. Bueno, la primera ley de Luego defensa... la ASPEC de Perú y así. En América Latina, ¿cuáles son los países donde tú crees que la protección del consumidor es más efectiva? Y el trabajo de las asociaciones es más tomado en cuenta. Es una pregunta difícil, te diría, y te digo por qué. Porque hay muchas asociaciones que son muy buenas, que tienen muy buen trabajo, pero muchas veces no están muy reconocidas, o no se las conoce, o en esos países la protección al consumidor no funciona bien. Yo te diría, mira, 1, El Salvador. El Salvador tiene una institucionalidad de defensa del consumidor muy buena, la Defensoría del Consumidor, Sí. que funciona muy bien. Funciona bien. Y tiene una organización de consumidores que es el CDC, el Sí, Centro para la Defensa yo la del conozco. Consumidor. Tú en El Salvador, invitado por ellos. Bueno, que es muy buena, tiene un alto conocimiento en la población y un trabajo muy grande. Yo te diría que de América Central, de Centroamérica, tal vez
ese sería el mejor ejemplo. Luego, México también, creo que México tiene una sola cuestión, que es que, si bien nombrábamos recién el poder del consumidor, que es muy importante, todavía la sociedad civil no es tan fuerte en México y creo que debería fomentarse un poco más. Hay muchas la del organizaciones. doctor Arturo Lomelí No existe desapareció. más. Ya no existe. Ya no existe. Arturo Él estuvo Lomelí. aquí en un evento que tuvimos nosotros. Bueno, Arturo es uno de los pioneros en la protección al consumidor. Cuando yo decía, cuando yo era un niño y no sabía de protección al consumidor, Arturo Lomelí en México ya estaba hablando de eso, los años 70. Y él falleció y bueno, y luego no se continuó. Pero digo, hay muchas organizaciones en México, pero me parece que les falta todavía mucha fuerza. Yo creo que una de las cosas, y se lo he dicho a ellos, que el organismo de gobierno que se llama Profeco, la Procuraduría del Consumidor Federal del Consumidor de México, a veces es tan fuerte que opaca o no permite que crezcan las organizaciones de consumidores. Y creo que tiene que permitir un poco más. Y en América del Sur yo te diría hay algunos ejemplos. Chile es uno, tú lo has dicho. Brasil tiene la particularidad de que tiene organizaciones de consumidores muy fuertes, que tiene una institucionalidad muy fuerte y que tiene un grado de conocimiento muy grande en la población el tema de los derechos de los consumidores. Y yo creo que además ellos hicieron una cosa que nosotros en los otros países deberíamos replicar, que es lo siguiente. Cuando en el año 91, que es el año en que se aprobó el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, el código, bueno, se aprobó, una de las primeras cosas que hicieron los brasileños fue empezar a capacitar a sus jueces y a sus fiscales en temas de protección al consumidor. Porque ellos dijeron, gran parte de la suerte de la protección al consumidor Depende de eso. se va a jugar en los tribunales y nosotros necesitamos jueces que entiendan de derecho al consumidor. Y empezaron a capacitar a los jueces. Y hoy en día, el nivel diría yo, de conocimiento y de la jurisprudencia que tiene Brasil y la investigación y la gente que escribe sobre derecho del consumidor es enorme. Y es reconocida no solamente en Brasil, sino en todo el mundo. Y creo que eso es algo que es muy importante. Yo el año pasado estuve aquí en junio, invitado por Proconsumidor, y tuvimos una reunión con los jueces aquí, en la Escuela de Magistratura, Sí, me parece. la escuela Y ahí estuvimos hablando estuve yo presente con gente de Naciones Unidas también, y decíamos que es necesario en nuestros países establecer un vínculo más cercano con las escuelas de las magistraturas, para intercambiar más con los jueces, para capacitar a los jueces en los temas de protección al consumidor. Eso para mí es una asignatura pendiente que tenemos en la mayoría de nuestros países, pero que podemos... Yo creo que aquí tendremos también que englobar a los abogados. Sí, también, Yo obviamente. he estado conversando con el Colegio de Abogados, porque aquí la mayoría de abogados desconocen la ley de protección al consumidor y las leyes sectoriales que tienen que ver con la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Sí, claro. Se desconoce mucho. O sea, que aquí habría que hacer un trabajo normalmente con los jueces y Fuerte. fiscales y no también con los abogados. Claro. No, yo estoy de acuerdo. Mira, porque otra de las cosas que pasó, bueno, en Argentina en ese sentido también es buena la protección al consumidor y demás, pero una de las cosas que hizo Argentina, que copiando también a Brasil en algún punto, es fomentar mucho la cuestión académica de protección al consumidor. Yo te diría que en las principales universidades del país hay cursos de grado, de posgrado y doctorado en protección al consumidor. Y eso ha mejorado mucho la calidad de la protección al consumidor. Y además a nosotros nos pasó una cosa que ha sido muy buena para Argentina. Y es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal del país, que fue nombrado hace unos 10 años más o menos, es un prestigioso profesor de Derecho del Consumidor, entre otras cosas que sabe. Pero él ha escrito libros, sabe mucho de Derecho al Consumidor, y que él llegara a la Corte y después a la Presidencia ha generado una jurisprudencia de protección al consumidor que ha sido fundamental para avanzar en los derechos. Muy importante. Sí, en Argentina se le da mucha preeminencia porque sí, yo estuve en la ciudad de Santa Fe, en un Sí. seminario que hubo sobre derechos del consumidor Sí, claro. ahora en marzo pasado. Ujú.
y hay una facultad de Derecho al Consumidor Sí. ahí. Sí, claro. En la Universidad de Santa Fe, Sí, sí. la Universidad del Litoral. La, como la se llama. Universidad Nacional del Litoral. Oye, pero eso es tremendo. Sí. Ahí duramos unos 3 días hablando de derechos del consumidor. Hay un instituto también. Sí, sí, claro. Yo soy miembro de ese instituto, claro. Tú eres por mío, ok, supuesto. qué bueno. Bien, pues, ¿qué tú crees que debemos hacer aquí en República Dominicana para elevar el trabajo de las asociaciones de consumidores? ¿Cómo tú nos ves? Porque tú que vienes de fuera, que nos estás mirando de una óptica ya con mucha experiencia, ¿cómo tú nos ves Exacto, aquí en ¿cuáles son las República Dominicana? herramientas que Y no es un necesitamos? gancho, Antonio. No, está bien. Mira, te voy a contestar exactamente lo mismo que me hicieron una pregunta el otro día en Argentina, las organizaciones de cuando tuve una reunión con ellas, y me hicieron exactamente la misma pregunta. Me dice, vos que no estás en el día a día del trabajo de la protección al consumidor en Argentina, ¿qué dirías? Y yo les dije lo siguiente, miren, la primera cosa es que creo que ustedes, las organizaciones de consumidores, hacen mucho más de lo que realmente están viendo ustedes y mucho menos de lo que creen que hacen. Es una mezcla, digo, ¿no? Pero parece contradictorio, pero es así. A ver, ¿qué creo de la República Dominicana? Creo que tiene digamos, hay una historia. O sea, no es que estamos hablando de que hay organizaciones de consumidores que de 5 años atrás, 3 años atrás, o una cuestión. A ver, hay una historia de la protección al consumidor. Tú mencionaste, tu organización tiene 35 años. Sí. Y hay otras organizaciones que tienen también muchos años. Bueno, o sea que hay una historia. Después hay otras más que son más nuevas y qué sé yo, pero eso suma. Dos, a mí me parece que, como escuchaba ayer, dice, los consumidores dominicanos no conocen sus derechos. Cuando a mí me dicen eso, escucho eso, siempre lo veo como una excelentísima oportunidad. O sea, reconozco que es evidentemente una carencia, pero toda carencia implica una oportunidad. Oportunidad de que, bueno, hay mucho trabajo, hay mucho campo para trabajar. Yo sé que es difícil, yo lo que veo es que veo gente entusiasta, ayer lo vimos en la reunión que tuvimos, creo que gente entusiasta en lo que quiere hacer y lo que hace, pero también en aprender, y eso está muy bueno. Yo también decía, cuando me reuní con las organizaciones de consumidores en Argentina, decía, mire, uno tiene que tratar de ser humilde también, porque muchas veces me ha pasado en otras partes de decir a las organizaciones de consumidores, ¿y quién me va a venir a hablar a mí o quién me va a enseñar? No, uno tiene que aprender todo el tiempo. Y en ese aprendizaje es ida y vuelta, digamos, experiencias que uno tiene, las del otro, y ver cómo sacamos. Y la otra cosa que creo, sinceramente, Sandino, es que el Estado tiene un rol muy importante que jugar. Una de las características que tiene las asociaciones de consumidores en el mundo es que, a diferencia de otras organizaciones de la sociedad civil, no pueden recibir dinero de empresas. Ese es un problema grave. Es un problema grave. Digo, una organización de derechos humanos, una organización ambientalista, piensa el que quiera, de discapacitados, cualquier organización de la sociedad civil que quiera trabajar, no tiene un impedimento legal para recibir dinero de empresas. Pero nosotros lo tenemos prohibido por ley. En la ley está contemplado, inclusive programas como estos no pueden tener publicidad. Bueno. Entonces, ¿de qué vive? Bueno, ¿Cómo mantiene el ese programa? es el tema. Entonces, hay que buscar una forma de que las organizaciones de consumidores puedan trabajar y puedan tener la forma de financiar sus actividades. Después hablamos cómo lo hacemos. Hay varias formas y demás. Argentina tiene una forma de hacerlo, España tiene otra forma de España, hacerla, Suiza. Ahora, los españoles son muy beneficiados porque el gobierno local, el gobierno general Sí. y también la Unión Europea le da dinero para proyectos. Es así, pero también tiene una cosa muy buena los españoles, en donde le dicen a las organizaciones de consumidores, bueno, miren, tenemos este dinero, ¿sí? Bueno, ¿en qué va a trabajar usted? ¿Qué va a hacer? Y son muy rigurosos con el uso, porque dicen, no tenemos muchos recursos, aunque comparado con los que tenemos en nuestros países son inmensos, pero igual así no los tienen. Entonces dice, bueno, nosotros tenemos que cuidar muy bien en dónde vamos a colocar estos recursos, en quién y en qué va a ser. Entonces, Resultados. sí, y me parece que eso es muy importante. Invertimos, pero queremos el resultado. Me parece muy importante. Y entonces la otra cosa que te diría que veo aquí es que creo que una de las cosas que habría que avanzar en el Estado y demás
es conseguir recursos para las organizaciones de consumidores y establecer todo un marco jurídico de cómo esos recursos pueden conseguirse, cómo pueden ser utilizados. Chile es otro ejemplo, Chile es un ejemplo excelente. Mira, en Chile las organizaciones de consumidores reciben dinero del Estado a través de proyectos, ¿sí? Y lo interesante, y lo digo rápido, es que quien evalúa si el proyecto es bueno o no para darle el dinero es un panel de gente experta que no sabe a quién pertenece el proyecto. No es que el proyecto lo presentas tú y dices, bueno, Sandino hizo no y con cada... No. El proyecto A. Y lo evalúan. Y dicen, está bien, me parece que esto va a funcionar y le dan el dinero. Y luego dicen, eso es para Sandino o no, qué sé yo. Bueno, señores, hemos llegado, Antonino, al final de este programa tan importante que hemos hecho en el día de hoy. Te damos las gracias, Antonino Serra, de Consumer International. Ha estado con nosotros en esta mañana dándonos unas informaciones y Muy importante. tratando un tema que Exacto. prácticamente aquí no se toca mucho. Catherine, Exacto. vamos a despedir el programa. Feliz resto del día Gracias. y gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Para mí fue un gusto, realmente les agradezco El sinceramente. gusto es de nosotros tenerlo que, por que me acá. hayan inventado, me encantó compartir con ustedes y Gracias. bueno, todos los éxitos. Nosotros hasta mañana, que volvemos con ustedes.